la mañana y 50 minutos. Ya estamos con Roberto Navarro para el pase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y acaba de hacer sus ingresos al estudio Felipe Solá. Buen día, Felipe. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gracias, muy bien. Bueno, ¿querés que sume el dato ese? Sí, claro, teníamos... sí, salen dos datos que dándolos juntos dan una idea de lo que ocurrió estos años. Primero, junio es el mes de mayor fuga de divisas de la historia argentina. ¿Sí? Récord Guinness. Récord, ¿sí? 1.416 millones de dólares, qué sé yo. Pero además, cuando vos vas a ver los argentinos, porque lo dividen por nacionalidad, es el mes de menor compra de dólares en los últimos 2 años. Quiere decir que cuando vos levantás el control de cambios y permitís que cualquiera compre lo que sea, no beneficiás a los argentinos, que hoy cada vez tienen menor capacidad de pago, que obviamente les gustaría comprar dólares antes de una elección como a cualquiera. Todos sabemos que antes de una elección lo mejor que puedes hacer es cubrirte en dólares, pero no pueden. Entonces, la levantada del control de cambio que tanto están defendiendo Clarín y La Nación, anticipándose y marcándole la cancha a Alberto y a Kicillof, solo sirve para aumentar la fuga de divisas. Por si la gente no entiende lo que ocurre cuando se fugan las divisas, bueno, nos faltan dólares, obviamente entra dentro de esta canasta de entradas y salidas que tiene que ver importaciones, exportaciones, turismo, hay un montón de rubros, pero la fuga es la más importante. Bueno, cuando faltan dólares el dólar sube, cuando sube el dólar sube todo. Esa es la consecuencia. Bueno, ahí una de las cosas que estamos discutiendo en este país es eso. Pero lo están parando esa suba. Están parando la suba, una serie de medidas, porque si el tipo quiere comprar, y vos le ofrecés, futuro. Pero vos fíjate que con la tasa igual la fuga sigue, ¿sí? Lo que está ocurriendo acá y por qué no sube es que aparecen muchos compradores. Bueno, le vendemos más, le entregamos más, el FMI lo permite, no lo castiga incluso, ni siquiera tenés que pedirle un waiver. A precio subsidiado. A precio subsidiado, ahí está. Pero me parece un dato que marca mucho lo que pasó estos años, ¿no? Concentración del ingreso, esos pocos que concentran el ingreso lo fugan, y al resto, que pedía como un derecho humano comprar dólares, hoy no lo puede comprar. Ahora, ¿y qué posibilidad tiene? Porque, y ya también aprovecho para preguntarle a Felipe, está claro que si Alberto gana y asume el 10 de diciembre, lo primero es laburo y que la gente coma. Digo, ahí tenemos dos problemas, y lo ha dicho él también ahora. Para eso, esa canilla la tiene que cerrar. O sea, ¿qué posibilidad tiene de asumir en los primeros días de diciembre decir, bueno, esta locura de que de fuga sistemática de dólares de la Argentina, bueno, cerramos la canilla? Pero al mismo tiempo ha dicho Alberto de que no va a haber cepo. Claro. Pero sí hay cosas en el medio, ¿no? Entre el cepo y... Parece absolutamente necesario e inevitable a la vez que exista por lo menos un primer acuerdo de 100 días. Primer acuerdo que incluya tasas, tipo de cambio, o sea, dólar, precios, salarios y tarifas, obviamente, ¿no? Política de ingresos. Exactamente. Política de ingresos, y ¿cómo es el acuerdo? El acuerdo es el acuerdo más amplio posible hasta donde el no acuerdo te impide llevar adelante un programa de gobierno, el primer paso del programa de gobierno. Es decir, el gobierno impone algunas condiciones para que haya acuerdo, ¿no es cierto? Pensando en estas soluciones intermedias entre la canilla totalmente abierta y el cepo, que ya sabemos que es una experiencia fallida, y viendo los datos que decía recién Roberto, ¿se puede pensar en poner restricciones para la compra de dólares a extranjeros y mantenerla abierta para argentinos, por ejemplo? Digo, es algo que yo no soy economista, acabo de escuchar este dato y diría, bueno, a lo mejor se le puede permitir a los argentinos comprar todas las dólares que puedan. Preguntarle a Morgan Stanley. A priori me parece que no es tan sencillo determinar. Estoy seguro que las gambetas a la situación de extranjero argentino deben ser bastante sencillas, a priori, ante tu pregunta. Yo creo que si vos haces un acuerdo, que además lo debes transformar en ley, aún un acuerdo de 100 días puede ser una ley, debe ser una ley, inmediatamente. Lo que vos ponés es todas las condiciones posibles y escuchás todas las demandas posibles del otro lado. Propones todas las posibles. No te quedas corto en un acuerdo. No haces un acuerdo para que fracase. Haces un acuerdo para readquirir mayor autoridad para poner en marcha la economía. Felipe. Ya hay que ir discutiéndolo, pues si sí, bueno, estamos a antes el 11 de diciembre, los 100 días te los come la negociación. Sí, pero tampoco podés negociar antes las PASO. Claro.
Es decir, además, y si negociás no lo tenés que ir comentando. Si estás conversando con fulano, con sultano, con vengano, no tenés que salir a decirlo de antemano porque siempre vas a crear anticuerpos. Hay, digo, en el equipo de Alberto 2 o 3 ideas que me parece que ya cierran bastante el grifo. Una es que las exportaciones se liquiden en un tiempo finito, en un tiempo limitado, ¿sí? Puede ser 6 meses, por ejemplo, algo así, con lo cual vos ya le quitás al exportador que él decida cuál es el precio, porque el exportador especula y dice, total, yo lo vendo el día que cueste, no sé, 60 pesos. Ahora, si vos tenés una fecha límite, entonces ya no sos el dueño de los dólares. Otra cosa es que algo que existe en todo el mundo, encaje se llama. Cuando alguien viene de afuera a hacer una inversión, deja un encaje del 30%. Si se quiere ir antes del año, tiene una fecha, entonces lo pierde. Entonces no puede haber una corrida, no puede haber una puerta 12, como nos ha ocurrido tantas veces. Y lo otro es ponerle un límite racional a la compra. En la época de Néstor Kirchner creo que eran 2 millones de dólares, algo así. Por mes. Por mes. Por mes. ¿Sí? Bueno, sí, por mes, está bien. Nadie puede decir que ahorra más de 2 millones de dólares. Bueno, qué sé yo. Ya es otra cosa, ¿no? Me encantaría. Esas son las medidas que tenés que tener en el bolsillo inmediatamente si el pacto no avanza muy rápido. Claro. Tal vez tengas que imponerlas antes de un pacto. Eso se verá. Yo no soy el más indicado para decirlo. No, pero indudablemente la limitación Felipe, al ingreso es fundamental. Digamos, la idea del pacto en abstracto es una muy simpática idea. Ahora, ¿con quién? ¿Quiénes negociarían? ¿Quiénes participarían en ese pacto? Aquellos que entiendan que, digamos, que pueden perder si no hay pacto, ¿no? Me refiero a aquellos que tengan poder y que tengan poder de influencia, que entiendan que pueden perder si no hay pacto. Estamos hablando de empresarios. Absolutamente. Absolutamente. De empresarios que hoy son empresarios muy heterogéneos, pero sobre todo hay un núcleo empresario concentrado que tiene una doble influencia económica y pedagógica. Hoy hablamos a través de los medios. Con José Ortubey, sí, con uno de los hermanos Ortubey, el que está en la UIA, el que se dedica a empresario. Y él dice, primero me sorprendió que está en el grupo de WhatsApp el hombre. Entonces no sabíamos, le preguntamos, bueno, y entonces ese grupo de WhatsApp son todos apoyan a Mauricio Macri, y dijo, no, yo estoy en el grupo de WhatsApp y no apoyo al gobierno, cosa que me sorprendió porque siempre se lo presenta como el grupo de apoyo orgánico de los empresarios, pero además nos sorprendió que dijo, no tiene que haber reducción de derechos, y que la discusión no puede pasar por la flexibilización de las indemnizaciones, y que, o sea, como alguien que se podría sentar en esa mesa, un empresario. Después él hablaba en términos individuales, nunca de la UIA, nunca del resto. Mira, es innegociable que exista una reforma laboral, y mucho más aún, diría yo, una previsional, tal cual se plantea. Eso no es negociable. Es posible que en el futuro algunas ramas... Quiere decir que no es aceptable. Exactamente, no es negociable por el gobierno. Lo que... A lo mejor lo dije al revés. Lo que me parece es que en el futuro en el futuro, cuando vos tengas una economía que empieza a aparecer una economía y a tener crecimiento, algunas ramas laborales en forma paritaria, sentados patrones y trabajadores, podrán revisar alguna flexibilización laboral en su sector. Y no con intervención del Estado previa, sino con intervención del Estado posterior. ¿Está claro? Una homologación. Digamos. Claro, hay algunos gremios que pueden llegar a ver eso en su situación. Me refiero a gremios que tienen salarios más bien altos, ¿no? Sí, de hecho, más del 70% de los convenios de trabajo se modificaron del 2003 hasta acá. Con lo cual existe ese mecanismo ya y se ha aplicado en más de la mitad de las ramas, en una amplia mayoría de las ramas. Es algo que sucede permanentemente. No hay que plantearlo como una gran revolución del trabajo, sino que es la evolución más bien de las relaciones entre distintos sectores en un mundo que... Pero hay rapidación. Es decir, rapidación en el sentido de que las tasas de cambio del cambio tecnológico se aceleran. Sí, claro. Y aceleran los cambios de conducta. Entonces vos... Lo que no podés imponer eso, pero sí creo que en algunos casos surge, sobre todo del lado sindical, surge una especie de negociación distinta en algunos gremios. Vos tenés que defender a la mayoría, tenés que defender a la gran mayoría que no puede entrar en esas condiciones. Hay una oportunidad de demostrar que en realidad los dogmáticos son ellos, ¿no?
si se hace un gobierno peronista en donde se defiende los derechos, pero al mismo tiempo se sale a hacer negocios, se sale, digo, si tenés vaca muerta y tenés que hacer una negociación que por ahí en el momento no te gusta lo que tenés que firmar, pero que te asegura que en 4 años vos tenés exportaciones, pueden llegar hasta 40.000 millones de dólares de exportaciones en Argentina de vaca muerta. Digo, tenés el tema del litio, tenés un montón de cosas en donde la verdad necesitas que venga guita. Y donde por ahí cuando lo digas, al núcleo duro del kirchnerismo, las condiciones que vos tenés que negociar no le van a gustar. Pero me parece que si quieren hacer un gobierno que tenga éxito, van a tener que ser pragmáticos. Sí, en Vaca Muerta el problema que hay es una fina negociación entre el avance de la prospección, que ha venido teniendo hasta el 31 de diciembre del año pasado $7.50 el millón de BTU en Boca de Pozo, que es un precio muy super, es el precio estímulo que instituyó debido, para mí razonablemente, para que empezara la prospección. Vinculado y siguió con el precio de importación de Bolivia. Exactamente, pero además, acordate que el precio que tenía el petróleo convencional el 10 de diciembre del 2015, el gas convencional era $2.65 en Boca de Pozo. Inmediatamente Aranguno le llevó a $4.40, más la devaluación, ¿no? Del 40%. Con lo cual escaló de una manera fenomenal. en dólares. En dólares, sí, Claro. 4.40, perdón, dólar por millón de BTU. Es decir, que escaló de una manera fenomenal el precio en moneda argentina, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018, la transferencia por encima de los 2.65 que se pagaban, todo lo que se pagó por encima de eso, en esos 3 años, fueron 11.300 millones de dólares. De renta extraordinaria. Sí. De esos 11.300 millones de dólares, unos 1.050, etcétera, tienen el justificativo de vaca muerta. Es decir, eran los $7.50 que ya venían aplicándose desde la época de los últimos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner. El resto es absolutamente una estafa energética al pueblo argentino, porque no salió tanto el subsidio, salió del bolsillo. Enseguida aumentó el gas, y al aumentar el gas aumentaron las usinas térmicas de electricidad, al aumentar las usinas térmicas, las otras, en lugar de competir, como el precio es un precio regulado, el precio de la electricidad, no lo dejan competir porque para bien de ellos, inmediatamente aumentó la electricidad, por supuesto, ¿no? Que son la misma empresa igual. Sí, O sea, hay muchos que son, todo lo tiene, hay muchos que son en es todo conjunto, pero pampalogía. hay una cosa que es importante. Cuando se habla de ponerle plata en el bolsillo a la gente, esa frase que aterroriza tanto a aquellos que piensan que el populismo es sencillamente eso, y no hay nada más que eso, como si fuera poner la máquina a hacer guita y darle la plata a la gente, esa imagen absurda. Hay que entender que aumentar el salario real es para las tarifas, es desdolarizar las tarifas. Aumentar el salario real es lo que anunció Alberto respecto de los remedios, del PAM y los remedios, es decir, la compra de remedios, que son los 19.200 millones de pesos por año. ¿Se puede hacer eso? Son 10 días de intereses a la LELIC. A O los sea, bancos. es una decisión. Claro que se puede hacer, por supuesto. El tema es quién gana y quién pierde. Por supuesto, pero es un aumento de salario real, si es de jubilación en este caso, ¿no? De la misma manera que te metes con las tarifas, estás aumentando el salario real. Y estás mejorando la posición de pymes y de empresas en general, no solo pymes, también grandes, de manera tal que le bajás lo peor de todo, lo peor que ha ocurrido en otros años, que es el aumento del costo fijo, para vivir o para producir. ¿Estás optimista o pesimista con la campaña? ¿O neutral? Estoy optimista con los argentinas y argentinos. O voy a decirlo a la antigua, con los argentinos. Sí. Les argentines. No, los argentinos. Estoy optimista con los argentinos y su capacidad de reacción. Y creo que hay un mejoramiento cualitativo muy importante en Alberto Fernández. Ya no está teniendo que explicar quién es. Ya terminó esa etapa y ahora está mostrando quién es. Y hay muchas cosas que mejorar y bueno, en el medio de la batalla no te pones a hacer un planteo teórico como si estuvieras en West Point. Felipe, vos que sos uno de los tipos que mejor conoce la provincia de Buenos Aires, explícanos un poco. Es una leyenda, sí. Axel Kicillof. El efecto Kicillof. Kicillof es un rockstar, es una combinación de una fuertísima formación económica, una
una enorme capacidad, una intuición política muy grande, una adaptación al medio muy, muy notable, la capacidad de adaptarse al medio, que debe ser la mejor condición que puede tener un hombre que quiere representar, ¿no? Un político. Y después una empatía personal, Kicillof es muy sociable y muy simpático. Era común a las 3 de la mañana en una aburridísima sesión de diputados, supongamos, que no eran todas muy aburridas, pero supongamos una muy aburrida, ver de golpe esos diputados que se paran a conversar y ver del lado de Cambiemos un grupo redondo. Y entonces yo decía, ¿qué hacen este Crown? Y iba a mirar y en el medio estaba el petizo. Es decir, tiene una sociabilidad. ¿Estaba contando un chiste? ¿Qué estaba? No. Es atractivo, empieza a explicar algo y vienen. La he visto cruzar a Alita Carrió, hablar exclusivamente con él y volverse en plena pelea con todo lo que lo rodearon a Kicillof y contra ella. Fue muy impresionante desde su primera aparición pública, que fue en el Congreso, en una sesión de comisiones, en la cual fue a explicar la expropiación de YPF. Tuvo un rating descomunal en todos los canales de noticias. Él no sabía que se estaba transmitiendo. La esposa le avisó por él, se sorprendió porque la esposa le hizo un comentario: hiciste esto, hiciste aquello, y él dijo, ¿cómo sabes? Y te estoy viendo. Y fue tan grande el impacto que ese sábado un duro como Roberto García, en su columna de Perfil, dice, este puede ser candidato a presidente del kirchnerismo. Después de su primera aparición. ¿Año? Y expropiación de YPF, que fue año 12. Año 12. Sí. Sí, desde el primer momento que apareció, transmitió una cosa distinta. Muy, muy fuerte. Además es un tipo sencillo, modesto, discreto, no se sube al caballo, escucha a los demás, tiene una actitud de horizontalidad. Es un fenómeno muy, muy extraordinario. Y yo las veces que he caminado por la calle con él, es impresionante. Es un rockstar. Impresionante. Los dos candidatos, Un ministro de Economía, rockstar. Alberto y Axel, son cero coachados, ¿no? Tipos que dicen lo que quieren decir en cada momento. Representan dos Bueno, en el generaciones caso, diferentes, ¿no? yo qué sé. No sé si eso es una pura virtud. No. Axel taxativamente en su libro dice que él está en contra del marketing político, del coacheo, o sea, lo dice en el libro que sacó ahora. ¿Y ahora qué? ¿Se llama? En defensa del coacheo. A ver. Perdón, porque soy un interrumpidor serial. Es parte del coacheo, ¿no? No. En defensa del coacheo, yo soy un casi cero coachado. 3 coacheos en mi vida, que duraron 1 hora y media, en toda mi vida. Pero en defensa del coacheo, nadie empeora por el coacheo, si tiene fundamento, como diría un paisano, ¿no? Diría un criollo, si tiene fundamento, no empeora por el coacheo, mejora. Ahora, el problema es cuando te empiezan a meter coacheo a un tipo que no sabe bien qué es lo que tiene que pensar. Porque ese tipo al final matan un ñato a 10 metros de él y antes de opinar dice, hay tiempo de hacer una telefónica. Un focus group. Sí. No sé si a la gente le interesa mucho este tema. Yo conozco algunos candidatos, algunos muy importantes, que hoy mide menos, pero que ha medido mucho, que cuando yo hablo personalmente me cae mejor que cuando los veo en los medios, y que eso es por el coacheo. Claro. Estás ahí. Y eso es por el coacheo. Y Imposta. cuando hablas personalmente, y bueno, pues te dicen que hables así, qué sé yo. Si ganás, bueno, bárbaro. Si no ganás, algo pasó. Una pregunta. El problema del coacheo es cuando va cambiando de vez en vez. Y finalmente nadie sabe quién sos. Claro. Bueno, es que te vas acomodando a la demanda de la gente. Felipe, ¿pensás que Smartmatic puede manejar el resultado para que nos enteremos de la verdad, como ocurrió en 2017, 2 o 3 semanas después, y alivianar el impacto de un triunfo de Alberto? Mira, el tema es muy serio, confieso que es un tema muy serio, confieso que es un tema en el que no estoy y que me da miedo como a todos. Y creo que lo que no habrá que hacer es confiar en que esas cosas no se pueden hacer, porque se pueden hacer todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tomar los recaudos. Quien corresponda tiene que tomar los recaudos correspondientes y
Y la cuestión de cuándo te informan, los tiempos de información concreta de ese día, de esa noche, la noche de las elecciones, es clave, es fundamental. Fundamental. Que te digan la verdad 10 días después no sirve para nada. Incluso el tiene provisorio. otros tiempos, tiene tiempos mucho más veloces. Claro, incluso siendo el escrutinio provisorio, porque la excusa del gobierno es bueno, es el provisorio, entonces igual después se cuenta. Pero anda a decirle a un presidente que no ganó, cuando en el prime time del domingo dice que ganó. Bueno, acuérdense del festejo de las PASO, creo que fue. Esteban Sí, con las Bullrich, PASO, Esteban sí. Bullrich, 2017. Sí, Ya ganamos, claro. listos. Cierren las ventanillas, dejen de contar por un tiempo y después, bueno, se verá. Y ahí, bueno, el recuerdo lo tengo perfecto porque era muy difícil no enojarse y lo que había que hacer era no enojarse. No enojarse y pensar, no, está bien, o habrá empate o ganamos por uno, perdimos por uno, esperemos. Pero era muy difícil porque era una burla. Ahora, lo que después con el diario El Lunes se vio era que era una forma de provocación fenomenal que había que evitar. Lo que es evidente ahora que están preparando trampas. Eso es indudable, eso es indudable. Hablan de transparencia y no te dan un dato. No te dan el software, no lo tienen preparado, lo van a entregar 48 horas antes. Los responsables no tienen ni idea de lo que están hablando. La entrevista que le hizo Ari Lijalad a Adrián Pérez es de antología. Era una persona grande hablando con un chico que no tenía idea de dónde estaba. No sabía de qué estaba hablando ese muchacho. Y estaba con los asesores al lado, ¿eh? Sí, Nadie lo podía llamaba todo el contestar nada. tiempo y la pateaba para después. Después cuando vayamos al correo te digo. Hay Después te entrego. Y después no entregaban nada, entregaban cualquier verdura. Entonces, yo creo que hay elementos suficientes como para saber de que están preparando una trampa. hay un video del sábado en Smartmatic. La contratación de Smartmatic se hace antes de que Smartmatic incorpore en su razón social la habilitación para hacer este tipo de trabajo. Sí. Smart Eso Es Market. una empresa parece- creada ad hoc. Es una empresa creada ad hoc para la licitación, para el concurso. Y días después aparece en el boletín oficial el cambio del estatuto donde aparece la finalidad de participar en este tipo de cosas. Bueno, Una empresa amiga. totalmente. Sí, claro. Sí. Totalmente amiga. Y, digamos, hay un personaje clave que está escondido, que es Tulio. Estaba el el sábado dando vueltas ex por ahí. director nacional electoral, que ahora está escondido en el correo. Claro. Él en en el su correo momento era el vínculo oficial. con Indra. Hay una gran confusión entre correo argentino y correo oficial. Permanentemente se confunden, digo, porque el correo argentino hay dos. Hay el correo argentino reestatizado por incumplimiento de los compromisos de la empresa de los Macri, y está el correo argentino privado residual de los Macri. Sí. Entonces yo creo que para entendernos mejor vale mejor hablar de correo oficial que de correo Sí. argentino. Tulio estaba por ahí el Y sábado. Tulio está Sí, manejando todo esto en el correo oficial, sí. pero lo tienen escondido. Y Lo es el tienen que escondido sabe. porque se sabe que es un hombre con uñas largas. Si no podés explicar algo, estás en algo debe ser totalmente público, estás en problemas. Algo hay. Algo raro hay si no lo podés explicar. Y algo. más una elección, que debería ser lo más transparente de Sí. todo. Yo no puedo comentar esto, tengo que alertar y estar y saber y ojalá poder sentarme acá y decir, bueno, estamos haciendo esto y esto. Volviendo un poco al análisis político, que creo que te sentís un poco más cómodo en ese rubro. Y pues si no sería analista en ese caso. No, bueno, pero tenés una de guitarrero. No te Felipe. imaginas las veces que normalmente pifio. ¿Sí? Sí. ¿En qué pifias? ¿En análisis político? No, yo no te lo voy a decir. No, quería consultarte, se habla mucho en estos días por el corte de boleta que ese es necesita. el marketing, ese es el marketing de Felipe. El tipo se presenta como un loser y sabe que eso cae muy bien. No, Tengan piedad de mí que soy un sentimental. quería Decía un profesor que consultarte. tenía yo y teníamos piedad de él, no ganaba.
Se habla mucho sobre el corte de boleta que necesita María Eugenia Vidal para reelegir en la provincia de Buenos Aires y se lo compara con hablarás, el sí. 2015. No, también otros medios más importantes y otros periodistas Más con más importante, llegada no, que ¿Cómo ¿Cómo más más importante? Mirá el problema en el que me metí, Felipe. ¿Te das cuenta? No, a ver, en 2015 hubo 6-7 puntos de corte de boleta, fue récord. Y buena parte del corte de boleta que benefició a Vidal fue un corte de boleta que te perjudicó a vos, que eras candidato a gobernador en ese entonces. ¿Sí? No, porque se habla del corte de boleta como si hubiese sido un corte de boleta de gente que sacaba la boleta de Aníbal y ponía la de Vidal, cuando en realidad no hubo ese cruce, o por lo menos ese cruce fue menor a 2 puntos. A ese electorado que te eligió a vos o que no te eligió a vos hace 4 años, pero sí lo eligió a Sergio Massa, y que evidentemente en algún punto es un electorado más cercano o más fácil de apelar que el que votó boleta completa de Cambiemos en ese entonces. ¿Qué se le puede decir? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí, claro. Sí, yo diría que ese electorado, en primer lugar, ya se ha dividido bastante entre Cambiemos o el Frente de Todos. Y en segundo lugar, los que no se han dividido y están ahí dubitativos, hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que la militancia nuestra, que la militancia, enorme militancia, el enorme valor de la cantidad de militantes, la cantidad total de militantes que tiene el Frente de Todos, en mayor o menor medida, militantes, hay muchas formas de militar, debe readquirir una vieja capacidad olvidada, que es la persuasión. La persuasión, no el debate. El debate implica ponerse en una situación de superioridad, implica no aceptar que los valores de ese diferente del otro, que no sabe a quién va a votar, son distintos a los tuyos. Ni siquiera los valores éticos o los valores sociales, éticos sociales, son los mismos. Implica aceptar que muchas cosas que dice el gobierno anterior a son ciertas. Implica escuchar, implica conceder aquello que no le concederías a un gorilón enfrente duro, y implica resignificar las cosas. Y esos 3 verbos son fundamentales para que la militancia converse con gente que no está politizada, pero que sabe que va a votar y que tiene un mundo de valores diferente. Esa es la gente que nos puede llevar al 45%. Como parte de esa estrategia es lo que se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires, llamar a una fórmula que es outsider de la política y hablarle por ahí a ese público del que hablas y que hay que resignificar. La Ciudad de Buenos Aires siempre fue muy compleja y bueno, Dios dirá si dimos con la fórmula. Yo no fui el que la elegí, pero tampoco dije... De eso vamos a opinar después de la elección. Sí, de eso vamos a opinar con total autoridad después de la elección, pero estoy hablándole al que nos está escuchando, al militante que nos está escuchando, y que sepa que ser militante no es ir a la mañana o a la tarde o a la noche a la zona de confort. Hay que salir, digamos, vos podés estar a la defensa, ser un defensor y tener la pelota del lado de la defensa y tratar de pasar a delantero, o podés estar en la delantera esperando que te llegue y buscando tu habilidad. El tema es quién recupera la pelota en el medio campo, donde está dividida. Ahí donde está la pelota dividida, donde no hay zona de confort, bueno, ahí es donde necesitamos que actúen los militantes. Recuperar la pelota, ¿qué es? Es recuperar la confianza con aquel que no está con vos. Es difícil igual persuadir, porque vos lo persuadís una vez y lo persuaden todo el día del otro lado. Sí, pero el torpedeo de los medios, y si querés también de las redes, actúa sobre una base. Actúa sobre una base sobre un ideario, sobre una historia. No es aceptado pasivamente, es aceptado críticamente. O sea, vos tenés que persuadir Entonces, en esa base. La idea de que para el medio lo puede todo no es cierto. Muchas veces hemos dicho le ganamos a los medios, algunos dijo le ganamos a los medios, le gané a los medios, y otras veces hemos dicho cuando nos teníamos a favor, perdimos, nos teníamos en contra, ganamos. Y entonces, fuera de broma, si le concedes todo a los medios de entrada, estás perdido. Lo primero que hay que hacer ante una batalla es saber que el otro le va a doler igual que a vos. Si no, preguntar a Manny Pacquiao. Entonces, la verdad es que
lo que a mí me parece es que hay que recuperar la capacidad de conversar, no desde un lugar superior de la militancia, con el que no es militante y ni siquiera está politizado y va a votar y tiene tantos problemas y bolonquis como cualquiera. Sí. Recuperar la capacidad de conversar, de escucharlo y de conceder, porque vos, aún escuchando cosas que son ciertas de otras cosas que no le vas a conceder en un debate político en serio, porque es como ceder banderas, arriar banderas. Entonces, conceder y resignificar, que es una palabra más complicada, pero que quiere decir, conversemos de nuevo sobre la realidad y la posibilidad de cambiar la realidad. Un poco parece, ¿no? Porque la realidad también opera las 24 horas, ¿no? No solo los medios. Y la realidad en ese sentido, a los que queremos persuadir, juegan en favor nuestro, ¿no? El otro dato que quería acercarles hoy, es que el consumo cayó en junio un 9% y es la peor caída del año. Interanual. Y eso es un dato fundamental porque ese rebote que se esperaba para el momento de las elecciones, lejos de darse, este es un dato de Kantar, que es la empresa multinacional que mide volúmenes de ventas en todo el mundo, la más prestigiosa, no es una empresa argentina, no tiene ningún tipo de ideología, es muy profesional. La caída de junio es mayor que la caída de mayo y la caída de abril, que habían sido del 5 y 7 puntos, es decir, cayó 5 puntos en abril, 7 puntos en mayo y 9 puntos en junio. Y un dato más. Hasta ahora, todas las interanuales eran comparadas contra la época buena del año pasado. Sí. Junio del año pasado. Ya estábamos mal. Ya estábamos muy mal. Digo porque van a escuchar en estos días que la recuperación llega justo para el momento de la elección. Por lo menos por ahora, no solo no se verificó, sino que viene empeorando. Y yo te agregaría un dato. Me parece natural que eso ocurra. Pero hay un aumento de la mensual respecto del mes anterior. ¿De Kantar? No. Kantar da caída interanual. En el consumo de shopping. Ese es el dato del INDEC. Pero también cae, Ese es el dato del INDEC, Horacio. Cae más. Cae la interanual, pero ha habido una mejoría. Cae la interanual. Ese es el dato del INDEC. Cae 2 dígitos. Ese es el dato del INDEC que solamente te toma por separado, supermercado o shopping. Kantar te toma todo el consumo, desde la compra de un auto hasta la compra de un litro de leche. ¿Sí? Y digo, me parece natural que esto ocurra porque el sector de la población que tiene capacidad de consumo se guarda antes de una elección. Ahora, eso tiene un efecto en términos de empleo y de deterioro del resto de la sociedad. Cuando esa parte que tiene poder de consumo además se guarda, entonces estamos llegando a la elección en el peor momento de consumo. ¿Sí? En general se piensa que la gente vota por consumo o empleo fundamentalmente. Bueno, le cayó mal la taba. Fíjate que ayer Vidal... A mí me sorprendió este dato, sabía que iba a empeorar, pero no tanto. Fíjate que ayer Vidal dijo, cuando estas políticas, refiriéndose a las que aplica el gobierno, tengan efecto, nuestros hijos van a conseguir trabajo de calidad. Pasaron del segundo semestre a la segunda generación. Claro. Sí, en 4 años pasaron de 6 meses a 20 años. Un salto disruptivo en la historia. Sí. Pero habría que preguntarle cuál es el sector que se está preparando para eso, que den un poquito más de datos, que la repregunta sea, bueno, y contame, ¿y cuál es ese sector en el que estamos trabajando y que nos va a dar empleo de calidad? Porque yo no veo ninguno. No, el dato es tremendo. Me parece muy importante que reafirmemos que la modificación de la actividad económica, que el crecimiento económico, el crecimiento de las transacciones, etcétera, es algo que sí se puede generar rápidamente, vía ingreso, vía política de ingresos que hablamos hoy. Se puede generar rápidamente. Después, cómo lo rumbeás y cómo lo seguís es un temón, ¿no? Y es un tema importantísimo, etcétera. Pero que la gente sepa que se puede cambiar esto, no porque somos mucho más iluminados y vamos a proceder como Macri, que pensó, estos son unos tarados que no entienden nada, llegamos nosotros, que somos todos CEOs, y hablamos bien un inglés financiero, no cualquier inglés, y arreglamos las cosas con solo estar, con solo pensar distinto. Esa es una idea absurda. Ahora están con solo Starmatic. Smart Macri, dicen también por ahí. Me parece que es importante que se sepa que lo podemos hacer porque entendemos la política de la política económica y que la entendemos mucho mejor que ellos y estamos más capacitados que ellos para manejar. Hay un antecedente en el año 9, ¿no? Hay un antecedente después de la crisis del 8. Después del subprime. Si el año 9... De la recuperación. Un crecimiento del 9% en el año 9. Muy fuerte. Muy fuerte. No sé qué pasó en el 10, después se mantuvo, cayó un poco y en el 11 volvió a subir.
No, los años fuertes fueron el 10 y el 11. Claro. En el 9 hubo caída como efecto. No, al revés, claro, no en el 9 sino en el 10. Sí. Y el Y 11 bueno, fue el récord subprime- histórico de... La subprime es una crisis, la crisis del 2008 es una crisis mundial de la que la verdad no se ha salido todavía. La idea de que terminó la crisis no está en ningún lugar. De hecho, todo lo que es Brexit y demás son Todo coletazos es derivado, de- todo es derivado del cambio del mundo en el 2008, que empezó ahí en Lehman Brothers, pero siguió y de ahí, si todo tiene que ver con todo, podemos explicar una gran cantidad de hasta la aparición de nacionalismos, etcétera, ¿no? Bueno, amigos, son las 10:25. Si nos hemos quedado en esta buena charla con Felipe Solá, nos vamos a ir retirando. Los habla consecuencias, le damos paso a los Navarro 2019. Lo veo también por ahí a Rechimusi, ¿sí? Ayer... No es Rechimusi, es el padre de Feynman. Ah, el padre de Feynman. La madre, perdón. La madre de Feynman. La mamá. Sí, viste que se enojó con Feynman. Está muy enojada la mamá de Feynman con Feynman. Que te cuente lo que nos pasó ayer en el subte. Nos encontramos en el subte, lleno, apretados. ¿Con la mamá de de Feynman? Sí, y nos miraron mal. ¿En serio? Sí. Bueno, amigos, estuvo Nico Esquivel en la operación técnica, sí, en nuestras redes a cargo de Marianela, Ego y Agustina Santoro, la producción, como siempre, Ezequiel Leone y el Chapu Laposky. Le mandamos un beso grande a @TanoProductor, que se tomó un breve descanso. Nosotros mañana a las 7 de la mañana hacemos Habrá Consecuencias. Sigan con Navarro 2019. Chau.